¿Chimo adelantará para poder ir a la huelga feminista o los motivos son espurios? Esto es el Corsario Digital. Hola, 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 hola. Estamos aquí en el gabinete secreto del Corsario Digital, donde estamos en Radio UA, estamos en Spreaker, muy bien acompañados en un pequeño zulo que solamente 2.000 millones de personas conocen. Y estamos aquí para ser feminista. Voy a presentar primero a los hombres que me acompañan. Marcelo, hola, bienvenido Hola, al zulo. buenas tardes, ¿qué tal? Ya conoces el zulo este misterioso, ¿no? Sí, la cueva No del digas de Corsario. Alibaba y los 40 tertulianos. No, no, bueno, ladrones con esto. Después tenemos a dos mujeres, dos hermosas mujeres que me han pedido, me han rogado, me han exigido que por favor haga especial hincapié que no estamos grabando el 8M, porque me han dicho que el 8M no van a tocar nada, absolutamente nada, se van a quedar en la cama todo el día. ¿Es así, Laura Segovia Miranda? Buenas tardes. Sí. ¿Sí o no? No, para nada. Noelia Romares es así, ¿no? No. ¿Vais Sí, a buenas trabajar el tardes. 8M o no? Yo sí. Sí, aunque sea intelectualmente. Siempre. ¿El 8M va a ser una huelga intelectual o solamente una huelga física? Yo creo que habrá de todo. O sea, ¿Sí? porque muchas mujeres saldrán a la calle o harán huelga y otras no lo haremos, pero que eso tampoco implica de que uno sea más. Tú, Marcelo, haremos que huelga seguro, ¿no? Porque aprovechamos siempre cualquier cosa para no tener chapa, ¿no? No, hombre, yo eso siempre. Siempre, ¿no? Que sí. Claro, y el viernes por un motivo más, ¿no? Claro, es que encima lo han elegido viernes este año porque dicen, si lo hacemos Pues hace viernes cuenta, sí. va a ser mejor, así no podemos ir al puente el jueves. Los estudiantes están lavándose, o sea, están frotándose las manos diciendo, el jueves la última clase del día, ¿no? Yo es que no entiendo, se supone que solo es una huelga de mujeres, ¿no? Sí, pero ¿qué hace? Que No pero, entiendo. hombre, pero por solidaridad, ¿no? Hombre, como Que buenos los aliados hombres somos feministas, solidarios. por O supuesto. sea, si fuera al revés, si dijeras, vamos a trabajar a ¿El ayudaros. doble, No. entonces? No. Si es para ayudar a trabajar, no os pilléis ahí porque no lo vais a pillar. Yo siempre he celebrado el 8M trabajando. De hecho, creo que es el espíritu del Día Internacional de la Mujer Trabajadora. Todo lo demás que quieran inventarse, pues me parece muy bien. Inventos para cada uno. Pues nada, pues hoy no vamos a hablar de inventos hoy. Vamos a hablar de los... ¿Sabéis que Chimo Puig adelantó las elecciones? Que Pedro Sánchez adelantó las elecciones. Y vamos a hablar de eso, pues hablar. Vamos a hablar de el animal que sobrevivió a 3 naufragios. ¿Qué pensáis que puede ser? ¿Un perro, un gato o un elefante? Una rata. Una rata. ¿Un perro, un gato, un elefante o una rata, Noelia? Pues yo estoy con lo de la rata. ¿La rata? A mí me gustan mucho las ratas, así que apoyo a la ratita. Bueno, vamos a ver. Os vais a equivocar conmigo. Marce, nuestro auténtico corsario, que es el único que navega, nos lo contará. Veremos el follón que ¿Sabéis que se han peleado Miguel Bosé y Pedro Sánchez? ¿Miguel Bosé? Sí, parece Sí, que sí. Yo lo vi. Tú lo has oído, ¿no? Yo lo vi en Twitter. Que Marcelo, ves, como él no está de huelga, sí que lo... Pues no me he enterado yo lo de Pues Miguel lo Bosé. sabréis, porque se han peleado Miguel Bosé y Pedro Sánchez. Pensé que fue una cosa intelectual o menos intelectual. Pues mal. Hombre, todo Más saldrá, menos que más. todo saldrá del intelecto, pero no sé Bueno, yo el pues, alcance. lo primero que vamos a hacer es escuchar a nuestros dos tertulianos en la distancia de lujo, Sergio y Ranger, que Ranger, como siempre, no ha encontrado el camino a casa, y vamos a saber qué nos dicen de la huelga esta, el adelanto electoral de Chimo Puig. Bueno, pues al final Chimo Puig, de tanto deshojar la margarita, se quedó con el tallo en la mano, ¿no? La jornada de este lunes fue una de reuniones, escenificación, llamada a Mónica Oltra, todo al final para tomar una decisión que le corresponde a él única y exclusivamente como presidente de la Generalitat. Puig decidió adelantar las elecciones autonómicas, haciéndolas coincidir con las generales y jugándoselo todo a una carta, ¿no? A la carta, a la misma que saque el presidente Pedro Sánchez en las generales. Yo creo, no sé decir si la decisión de Puig ha sido acertada o no, evidentemente habrá hecho sus cálculos,
Pero sí que sabemos una cosa, sabemos que los resultados de las elecciones generales van a influir seguro en las municipales que serán un mes después. Las autonómicas, en principio, van a ser con las municipales, pero ahora se adelantan a las generales. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir, como digo, que el destino de Puig estará ligado al destino de Sánchez. Lo que se vote ahí, donde previsiblemente habrá mayor movilización, pues será lo que afecte a la configuración del nuevo Consell. Yo creo que el tema de la movilización es lo que ha acabado por decidir a Puig adelantar las elecciones, porque se considera que una participación por encima del 77% puede beneficiar al bloque de izquierdas. Yo creo que, tal y como están las cosas, hacer vaticinios es muy complicado. Puede pasar cualquier cosa, los resultados están muy igualados y, desde luego, eso sí, lo que suceda en las autonómicas, lo que vaya a salir, sí que va a influir en los municipios, en los alcaldes, apenas un mes después. Veremos. Bueno, veremos, pero antes vamos a escuchar a Ranger, que desde la lejanía, desde Dios sabe qué bosque en el que se haya perdido, como siempre, también ha tenido tiempo de conectarse a no sé a qué y a enterarse un poco y a dar su opinión, que no sirve para nada, pero como me ha pedido por favor que se la ponga, pues se la pongo. Si no queréis, podéis ahora mismo dedicar este minuto y pico a escuchar el Twitter y tal. Buenas tardes, Corsario y amigos del Corsario. Mi reflexión sobre este adelanto electoral y coincidencia de autonómicas con generales es muy sencillo. Ximo Puig sabe que ya no existe para el Partido Socialista la mayoría absoluta. Sabe que necesita de sus socios de gobierno. Y sabe que son unos socios de gobierno que tienen unas marcas muy dañadas, sobre todo Podemos. La única manera que queda de salvar un poco los trastos es que se vote en clave nacional. Podemos, a nivel autonómico y a nivel municipal, está seriamente dañado. A nivel nacional también, pero todavía le queda oxígeno suficiente para conseguir algún tipo de representación. Y es esta representación la que puede marcar la diferencia entre un gobierno de Ximo Puig o una alternativa. A nivel de gestión está bien que se hayan adelantado porque nos han tenido acostumbrados a una ausencia de gestión y a una serie de trifulcas internas que se materializaban en unos ataques constantes contra la provincia de Alicante y la gestión que estaba haciendo la Diputación de la provincia de Alicante, y poco más. Todo ha ido en clave ideológica, todo han sido portadas y poco más. Por tanto, está muy bien que se hayan adelantado porque ya nos hacía falta un poco de oxígeno, y entiendo que se debe a una estrategia electoral porque es la única manera de que el Partido Socialista, Podemos y Compromís tengan una posibilidad real de repetir. Gracias, Corsario y amigos del Corsario, y nos vemos en el próximo programa. Bueno, oídos nuestros dos máximos asesores, Marcelo, el adelanto es porque Ximo Puig tiene unos tracking de esos y le sale que es lo mejor, que va a ganar gracias a eso. Hombre, yo creo que el de Ximo Puig y el de Pedro Sánchez al final, ¿no? Un poco... No, pero me hace gracia que al final toda la peña más conservadora y liberal y tal quería elecciones y ahora se quejan, tío. Pues, no sé, deberían estar más contentos, ¿no? Noelia, ¿tú qué piensas? Yo creo que puede ser positivo, ¿no? Porque al final... No, pero primera pregunta. Ximo adelanta porque... No es porque necesitemos en la Comunidad Valenciana un adelanto, sino porque le viene bien a él. Hombre, entiendo que si las ha adelantado es porque piensa que puede ser beneficioso para él. Para él. Laura, Lauseni. Yo es que creo que pensar en política siempre para barrer a tu casa, entonces, si pensara, y es así, igual soy una mala candidata, pero si pensara que todos lo hacen por su estricto interés, me desmotiva tanto votar a ningún partido. Bueno, siempre hay algunos que siempre pensamos en el bienestar de las personas. O sea, ¿quién? Ciudadanos, No lo sé. siempre. Si pensara así. Eso es siempre lo que pensamos por el bienestar de las personas y por encima de todo. Ya. Entonces, siempre no se me nota partidismo. No, pero en serio, vamos a ver, reflexionar. En el fondo daba igual votar en mayo, ¿no? O sea que el desastre del tripartito... Y saldrá más económico, ¿no? No, igual de económico porque, es decir, en el fondo, la única cosa que no justificaba ese adelanto era que te hubiera supuesto un gasto adicional hacer unas elecciones valencianas solas, ¿no? Y ahora hacerlas con las generales, pues bueno, cuesta la misma pasta y tal. Pues ya, la verdad que lo ideal hubiera sido hacerlas todas juntas y nos hubiéramos ahorrado dinero. Si Pedro Sánchez hubiese dicho, las voy a hacer con las europeas y locales, y Ximo Puig pues ya no hubiese... No hubiéramos dado abasto, para mirar y escuchar. Una pregunta. No digo en las últimas, sino digo en general. ¿Vosotros votáis
lo mismo cuando hay varias urnas? ¿Votáis lo mismo? ¿Qué decir? Lo mismo quiere decir no la misma papeleta, sino si el mismo partido, si se presenta en Alicante, ¿qué tal partido? Yo en las municipales tiendo a ser más personalista. ¿Noelia? Sí, también, hombre, suele haber una coordinación de las votaciones, pero que sí que es verdad que a nivel municipal también cuenta mucho la persona. Sí. ¿Marcelo? Yo soy un poco yanca, así que he votado solo una vez. No. Sí que he ¿En votado ninguna más. votación has votado...? No he votado lo mismo. Vamos creo, a ver, que no porque han penséis coincidido. que este es lo que acabamos de sacar del jardín de infancia, ¿no? Que tú debes tener unos cuantos añitos. Sí, pocos. Pero por lo menos 20... ¿Cuántos tienes tú? Yo igual más del doble que tú. Yo creo que también. ¿Sí? Pues entonces estamos... pero si no es mucho más del doble, seguramente habrás votado un par de veces. No, sí, porque hubieron 3 votaciones, creo, hace no mucho, ¿no? 3 elecciones. No, pero o creo algo que yo así. estoy seguro que las últimas autonómicas... Sí, a esas llegué. Y en sí, esas llegué. se votaron autonómicas y locales. Sí, a esas voté lo mismo, Lo mismo. porque coincidió. Coincidió lo mismo. Sí, porque que- en mi pueblo conocía al alcalde. Cook, al famoso Cook. ¿Y Que es tú, buena Fernando? gente. Yo la verdad que casi siempre voto lo mismo. Casi siempre, ¿no? Siempre, sí. Alguna vez he tenido algún gesto así un poco rebelde, ¿Cuándo? propio ¿Cuándo? mío. Y Pues vuelves. no recuerdo, pero vamos, alguna vez seguro. O sea, yo soy muy conservador en estas cosas. Pero tradicionalmente, en el fondo, al final, lo que yo sí que veo muy bien, y hay que agradecerle a Chimo Puig, de verdad, hay que agradecerle a Chimo Puig que ha adelantado las elecciones porque tenemos un mes menos de Botanic. ¿De qué? No sé qué es Botanic. El Botanic, el pacto. Vamos a ver, Marcelo, si tú eres analista político y te preguntamos, están los miles y miles de oyentes del Consejo y tal, pero vamos, este es analista político. Sí, el El Botanic. pacto del Botanic, pues ahora famoso tenemos Botanic. un menos de marza. Ya. Y con un poco de suerte, si gana los partidos demócratas y liberales, podemos. Los otros no son demócratas. No, son más catalanistotes, ¿no? Podemos No es darle demócrata vuelco. eso. Sí, demócrata también, pero depende. Porque a mí, ¿sabes lo que pasa? A mí lo que no me gusta del modelo del Botanic es la imposición de la lengua. A mí me encanta, por ejemplo, yo soy una persona que habla valenciano, Noelia habla valenciano, vosotros no sé si lo habláis, pero Yo también. seguro lo entendéis perfectamente. Y a mí me encanta que la gente pueda, por ejemplo, elegir en qué idioma puede estudiar. Me encanta. A mí es una proposición. Es decir, ¿usted quiere valenciano? Sí, señor. ¿Usted quiere español? Perfecto. Y eso es lo que el Botanic había intentado regular. Es decir, que es quizá lo más llamativo de todo su mandato, ¿no? Por lo demás, tampoco han hecho mucho. Es decir, tampoco es que el PP hiciera mucho antes, ¿no? Es decir, el PP tampoco hiciera mucho y ahora mismo, pues estos han hecho lo mismo de mal que el PP, pero en el tema idiomático, pues creo que han sido un poco más radicales. Bueno, pero el lenguaje no siempre se impone a través de una ley, por así decirlo, digamos. Es que lo ¿no? han intentado hacer. O sea, ya, pero que no siempre se impone así. O sea, a lo mejor cuando tú hablas valenciano y te miran mal o pides disculpas por hablar valenciano, ya es medio una imposición, ¿no? ¿Quién pide disculpas por hablar valenciano? ¿Quién pide Sí, disculpas? yo. ¿Tú has pedido disculpas alguna vez por hablar No, yo valenciano? jamás. Pues está. Entonces, Hombre, yo Cuando no. hablas y no te entienden, por ejemplo. a lo mejor. No, rollo, no, pero a lo mejor sí que te entienden, pero a lo mejor les molesta que hables en valenciano, ¿no? ¿Y al revés? Que hables en castellano, yo eso lo he visto menos, desde luego. Yo a mí me contaron un caso de una persona que fue a matricularse de un curso de valenciano y del curso básico y le contestaban en valenciano. Yo decía, vamos a ver, venga, que estoy, todavía no he llegado. que no he llegado, que estoy en el elemental, que no me entiendo y tal. Es decir, yo creo que en el fondo, al final, ¿tú cómo verías? Para una persona, mira, tú imagínate. Para mí la pregunta del millón, y yo sé que es inteligente y me vas a decir la verdad con la mano. en Venga, la a ver, boca. sí, yo siempre la verdad. Muy bien. ¿Tú consideras que las personas, por elegir valenciano o castellano en el colegio, unos van a tener un mejor nivel de inglés que los otros? Yo creo que sí. ¿Sí? Sí, porque al final saber otro idioma te facilita por mucho qué no damos 4? el conocer otra lengua. ¿Tú crees? Sí. No digo el dar más, no, digo es, tú vas a dar 2 lenguas iguales, o sea, tú vas a dar inglés, o sea, valenciano al 90% y castellano al 10%, o al revés, y los que hacen valenciano al 90% y castellano al 10% saben más inglés que los otros, que dan los 2 lenguas. Bueno, más inglés no, pero tienen más facilidad para Porque aprender. saben las 2 lenguas también, castellano y valenciano. Los dos dan castellano y valenciano. No digo los que solamente dan una, digo es... No, de hecho, los que solo dan valenciano tienen más posibilidades de aprender inglés. Tienen más facilidades. Si solo das valenciano, tienes más facilidad de aprender inglés. Hombre, tú piensas que el castellano ya es lo que escuchas en absolutamente todos los sitios. Y En la entonces, calle, en la si tele, fuera así, y el valenciano es si lo que fuera menos. así Bueno, si tú en general. dijeras que el castellano es lo que estudia en todos los sitios y cogiéramos, por ejemplo,
uno de los casos importantes, que es Cataluña, que es el modelo que intentan importar, importar aquí en la Comunidad Valenciana, uno de los consejeros que está ahora preso, porque está en el juzgado, él quiso hablar en catalán en el juzgado y tal, ¿no? Y dijeron, ¿no?, que tenía que hablar en castellano y tal, pues yo no lo entendían. Y entonces él dijo que claro, si hablaba en castellano tenía inferioridad de condiciones. O sea, si una persona que es un conseller ya no habla también castellano como valenciano, no, es que es una falacia eso de que el castellano se aprende porque sí y el catalán hay que imponerlo, ¿no? Es una obligación constitucional, ¿eh? El hablar castellano. Sí. Es conocer la lengua de Cervantes, la lengua que hablan millones y millones de personas. Hombre, el catalán también, 50 millones, de hecho, creo. 50 millones, ¿tantos son? Sí. No, creo yo. 50 millones en el mundo se habla Cataluña. Y salen todos a manifestarse. Te lo he No contado. veo yo que en Colombia utilicen mucho el catalán. No, pero bueno, no sí, sé, igual. o sea, en muchos países también se enseña el catalán. ¿En No cuál? sé si... En muchos países. En Estados Unidos, por ejemplo, en Francia también. Vamos O sea, a de hecho, ver. si lo buscas ahora mismo, Busco te aparecerá el dato. catalán. Sí, Sí, claro, sí, que te lo un prometo. profesor ponga en una pegatina en el Starbucks enseño catalán y después dice uno, anda, y ahora resulta que era un idioma y tal, ¿no? Pero sinceramente pensamos que la etapa del Botanic, sobre todo en educación, ha sido positiva o negativa, Laura. Yo en ese caso en concreto, a mí no me ha beneficiado. Entonces, yo si hablo desde mi experiencia, para mí ha sido negativa. ¿Noelia? Yo creo que no, positiva no ha sido porque lo que ha pasado al final es que se han confrontado, ¿no? O sea, ha habido más confrontación entre papás, entre familias, entre centros educativos, ¿no? Las clases, profesores, porque al final tenemos que buscar una ley general de educación que subsane pues todas estas controversias, ¿no? Porque al final yo creo que las lenguas maternas, ¿no? Cada región se debe también hacer hincapié, ¿no?, para que se proteja la lengua, porque entiendo que es algo beneficioso y no sé, es algo Es muy... parte de nuestra cultura. Sí, es cultural y es, no sé, es la identidad, ¿no?, de muchos municipios, muchas provincias, ¿no?, que tener esa lengua, y creo que es algo que debemos todos cuidarla y conservarla, pero no podemos hacer política para dividir a una sociedad en la lengua. Marta, entonces, ¿tú consideras positiva la etapa de Marta? A mí es que en Marzá me cae un poco mal, pero por otros motivos muy distintos. Sí, pero ¿por qué motivo? Sí, porque... Escúchame, pero ojo con lo que dices, porque somos el programa más criticado por Marzá de toda la radio. Bien, española. que me Sí. escuche. Sí, porque al final... ¿Por qué quitamos a Marzá? Del FPV, que es una coordinadora estudiantil de todo el país valenciano, nunca nos quiso recibir. No sé si nos llegó a recibir, pero siempre ponía pegas ahí. Una pregunta, es que ¿le mandaste la petición en valenciano o en castellano? En ambas, por si acaso. ¿Sí? Sí. Y no os dicho Claro, a caso. lo mejor eso fue el fallo, que no solo fue en valenciano. Es que yo creo que el error fue... Claro. Menos 3 puntos. Y que no está Bueno, no sé si lo sabéis, que las comunicaciones que hacía la prensa a su consellería eran solamente en valenciano. Sí, me parece. Con lo cual Desde luego. lo ves bien. Sí, hombre, ya hay mucho castellano en todos los sitios prácticamente. Bueno, ya, pero si tú quieres hacer... Pero mi pregunta es la siguiente. Tú dices, Laura, no te rías, dilo, opina. No, es que yo este tema ya hemos hablado mucho. Yo creo que las lenguas están para unir. Entonces, si efectivamente tenemos una lengua común y hay gente que habla el euskera, otros catalán y otros no sé qué, pero tenemos como obligación algo común, que es el castellano, ¿por qué no usarlos? O sea, cuando encima dicen que tenemos que contratar traductores, es que estamos haciendo el gilipollas. Y perdona por la palabra. Sí, llega a ser difícil sacar una palabrota. Es la primera que oigo. Pero esa me la primera gusta, que la ¿eh? oímos. Es la primera palabrota que me oís. Entonces, no Pues te hemos eso. convencido, Marcelo. No, Sigues no. a favor de la inversión. Sí, yo a O tope sea, con tú el imagínate, mi valenciano. pregunta es la siguiente. Si tú pudieras trasladar el modelo de inversión de Cataluña a la Comunidad Valenciana, ¿lo harías? Hombre, no lo conozco tanto como para decir sí Pero o sí no. más o menos. Pero que se fomente más el valenciano, No, desde la idea luego es que que, sí. no es que se fomente, es que prácticamente las dos opciones que dan para estudiar en cualquier colegio es estudiar en catalán o no estudiar en castellano. Esas son las dos opciones. Jo crec que Marcelo hauria de parlar un poc Claro. en valencià Sí, al jo puc programa. parlar en valencià, no tinc Bueno, cap problema. si es posem tots a parlar en valencià, Ay, a demostrarem mí que son no, demócratas, por favor. pero se nos enfadará A mí no, seguramente. a mí no, Juana. Se nos enfadará seguramente Laura. No, Pero yo no me enfado, yo de todo me ¿a ti río. se te habla, por ejemplo, Laura, un hombre valenciano así de entrada,
Dice, buen día. Mira, yo te voy a contar una experiencia que tengo, sobre todo en ciertos ayuntamientos de esta comunidad valenciana, no solo de la provincia de Alicante, donde voy, imparto mis clases, y al principio lo digo, yo os entiendo si me habláis, y despacio y tal, y lo que no entiendo lo preguntaré, pero yo no me desenvuelvo bien hablando en castellano, en valenciano, y doy mis clases en castellano. Bueno, pues bien, hay gente que se dirige a mí en valenciano, y yo le digo, vale, yo lo entiendo, pero estoy viendo que el de ahí, el de ahí y el de allá viene, por sus rasgos incluso, se nota que no son ni españoles y que apenas o a duras penas conocen el castellano o solo conocen el castellano. Y por deferencia a sus compañeros siempre les pregunto, ¿no entendéis o tal? Hay gente que dice, no, mira, yo es que todavía no entiendo porque llevo aquí poco tiempo, porque vienen de fuera, Bueno, pues esas personas que han escuchado que sus compañeros no les entienden, ellos siguen dirigiéndose en valenciano porque creen que están en su derecho, y lo están. Están en el derecho de hablar valenciano, pero también están en el derecho de seguir siendo gilipollas. Yo creo que lo has resumido muy bien, y ya está. Y como nuestros contertulios no han escuchado que ha habido cambio de tercio ya, vamos a pasar de una cosa a otra. Y antes de que hablemos del famoso 8M, os voy a contar una historia de un animal que sobrevivió a 3 naufragios. A ver qué tal. Que era un ratón, ¿no? Yo he dicho una rata. Sí, una rata. Yo voto por la ratita Sí, también. una rata. Dicen que son las primeras que abandonan el barco. Sí, bueno, no sé. Vamos a ver qué nos dice. Ya. Buenas tardes de nuevo, corsarios. Tras la baja de paternidad que me he tomado al más puro estilo Iglesias. Como hace unos días fue el Día Internacional del Gato, y como hay días para todo, ¿cómo no lo iban a tener nuestros amigos felinos? Os traigo la historia de un gato conocido como el insumergible Sam. Su historia empieza a bordo del acorazado nazi Bismarck, donde es parte de la tripulación, ya que se utilizaba para el control de roedores a bordo, práctica muy común de llevar un gato para tal fin en la época. Cuando el Bismarck es hundido por la Royal Navy, un contingente perteneciente al HMS Cossack encuentra al gato negro y blanco flotando, agarrándose a una tabla, entre los restos del malogrado Bismarck. Meses más tarde, el Cossack se hunde frente a las costas de Gibraltar y la marea arrastra a nuestro amigo a las costas de Gibraltar, donde vive en casa del gobernador, hasta que es embarcado de nuevo en el portaaviones HMS Ark Royal. Hasta que unas semanas más tarde, el Ark Royal es torpedeado por un submarino alemán, y lo cual, ante el inevitable hundimiento de la nave, toda la tripulación abandona el buque, incluyendo también a Sam, o como lo habían bautizado los británicos, Oscar. Sam, u Oscar, que tras cambiar de bando en la Segunda Guerra Mundial y sobrevivir a 3 naufragios y ganarse el sobrenombre de Insumergible Sam, moriría en el norte de Irlanda en 1955, del cual también tiene un retrato el National Maritime Museum de Greenwich, con el título de Oscar, de Bismarck's Cat. Espero que os haya gustado la historia. Hasta la próxima, corsarios. Bueno, no. Ya sé por qué no era la rata, se lo había comido el gato. El gato ese no dejaba ninguna rata viva y se lo liquidaba. Con lo cual, ¿qué os parece esos animales que pueden ser varios, ¿no? Puede ser, Sí. ¿no? O puede ser el mismo gato. Pensé que era el mismo gato. Yo es que no he escuchado la historia, me he distraído un rato. Sí. Lo confieso, sí. Pues me suena mucho, cuando estuve en Edimburgo recientemente me contaba la historia de, creo que era un perro, creo, en uno de los cementerios de allí, que era muy famoso porque era el que decían que se había muerto, era el perro de un profesor, y se había muerto el profesor y siempre iba a su tumba a visitarlo. Y ese perro vivió muchísimos años. ¿Y sabéis por qué se cree que es? Vivió muchos años porque parece ser que la gente iba a visitarlo y le daba dinero al guardián del cementerio, y cuando parece que se murió el primer perro, ¿qué es lo que hubiese hecho sabiendo que la gente iba a darle muchas propinas y tal? Pues comprar otro perro. Otro perro, y parece que hubo varios perros y tal. Tiene de hecho una estatua en Edimburgo ese perro. Y vivió 110 años, ¿no? Y vivió muchísimos años, pues posiblemente viviría hasta que el conserje del cementerio vivió, ¿no? En un poco allí, ¿no? Entonces podía sacar dinero, ¿no? Esas cosas de historia, decir, no, este perro siempre está ahí. La gente iría a ver pensando que era el perro famoso y desgraciadamente no lo era, ¿no?
Con lo cual, Qué bonito. le preguntaremos a Marce si está seguro que si era el mismo gato, ¿no? Si era el mismo Hombre, los gato. gatos dice que tienen 7 vidas. Igual. Claro, bueno, sí, Una detrás de otra, una detrás de otra. y conocemos, y oye, se conoce 3 naufragios, tal, con lo cual eso... Yo creo que sí, que fue el mismo gato que ya aprendió a cómo sobrevivir en Gato en al agua. final. Bueno, ahora mi pregunta es, y os lo pregunto a vosotras dos. Sí. Noelia y Laura. Laura y Noelia. Marcelo, tú opinas conmigo, ¿eh? Sí, sí. Bueno, no sé. Y al depende. unísono. Al unísono. ¿Cómo sobrevivimos los hombres al 8M? ¿Qué hacemos los hombres del 8M? ¿Qué hacemos? ¿Vamos a la huelga o no? Yo como mujer no voy, o sea No vas, que... no vas. O sea, no. tú vas a currar. Nos tienen que, según algunos escritos Yo por sé. ahí, nos sirven ese día los hombres a las mujeres, mientras nosotros relajadamente Ah, sí. nos quedamos. A mi vecino. Voy a llamar a mi vecino. No, cualquiera. Nosotros, Marcelo y yo Cualquiera, mi padre. nos... no, pues oye, Las igual puertas él, abiertas en casa. No sé, yo me... él y yo nos llamáis y vamos, hacemos la comida, la cama y toda la cosa. Es decir, Bueno, eso es fregamos como... el suelo... Es que eso sí... escribimos un libro, si tenemos que daros una clase os la damos, lo hacemos todo. Ay, yo creo que eso es seguir insistiendo y machacando que son tareas de mujeres y que hoy, por una excepción, entonces no, es que no estoy de acuerdo. Ya me he pronunciado antes. No estoy de acuerdo ni en el contenido, ni en la forma, ni nada de esta O huelga. sea que no estás de acuerdo. No, en la huelga no. Noelia, ¿tú qué ves? Bueno, yo hace poco también hice unas declaraciones y soy feminista, activa, Sí. además, soy mujer trabajadora autónoma, además de participo activamente también en la política, soy deportista, o sea, todo terreno, y creo que la huelga es voluntario, puedes ir o no ir. Efectivamente, no Y yo impuesta. no voy a ir, sí que asistiré a algunos actos que se van a hacer, pero no haré huelga. Marcelo, Yo iré a la manifestación, pero me quedaré al final. Dejaré el principio para las mujeres, que así es como lo han o sea, tú dirás a la decretado, manifestación, pero digamos. en segunda fila. Claro. Pero me refiero, el resto del día que no es manifestación, trabajaremos activamente, Hombre, yo es que no trabajo nunca, así que... pero bueno, algo harás en la vida. Hombre, de amo de casa, la verdad. Y harás las faenas del hogar. Sí, hombre, eso siempre. El doble del eso. El doble no, porque ya le quito... O sea, ya le quito trabajo a mi madre, ¿no? Porque en realidad como si fuera su trabajo ¿Cómo que o le- algo así. Sí. ¿Cómo que le quitas el trabajo a tu madre? Sí, el Escúchame, eso- lenguaje me ha delatado Sí, sí, te ha completamente. delatado. Sí. Eso es lo que El yo patriarcado creo me ha salido de adentro. Bueno, es que las relaciones entre padres e hijos es diferente, ¿no? ¿Tú crees? No, pero yo creo Ay, En el, que... fondo, en el fondo se enseña un poco a los hijos sabiendo sus obligaciones también, ¿no? Sí, Pero ya no, sí. ya no porque de alguna forma sean hombres o mujeres, sino yo creo que lo importante es que todo el mundo ayude en casa, colabore en casa. Yo creo Sí, que el objetivo que todo el fundamental mundo- que colaboren, es que más que todo el mundo ayuden. sea hombre, Casa, mujer, lo que y se sea, haga sus que todo el mundo cosas, haga sí. el mayor, y claro, cuando tú mayor número de cosas haces, menor número de cosas hacer el otro, Pero ¿no? entonces, ¿la huelga a qué está enfocada? Es que no, yo también, Es que yo no me- lo Sí, pero bueno, entiendo mucho. Yo soy feminista y lo reivindico muchas veces en mis escritos, en mis actos y en la educación que le doy a mis hijos, ¿no? Pero yo no entiendo que se haga un acto social separando por sexos. ¿Y los travestis qué hacen? ¿No? Y es que, Supone claro, que tienen su día. es que nos metemos ya en historias simplemente por... No sé, es que no lo entiendo. Creo que el sexismo o el feminismo y el machismo es una cuestión de la sociedad. No porque nazcas con un determinados órganos genitales, así lo entiendo yo. Sí, pero en el fondo, ¿estamos todos de acuerdo que casi todas las cosas las podemos hacer igual los hombres y las mujeres? ¿Que podemos hacer las Sí, cosas? sí, que podemos. claro. Es decir, que no, es decir, habrá cosas que la mujer diga, no hay que llevar 200 kilos. Pues no, habrá algunos ¿Muchos hombres, hombres? habrá algunos hombres Yo que no, nunca yo he no, dicho- yo no. no, Me dicen, hay yo que llevar nunca 200 diré- kilos. Llamo a Marcelo. No, Nunca diré que somos iguales, no somos iguales. No somos iguales. Pero sí tenemos los mismos derechos, las Por mismas ejemplo, ¿los hombres corren más oportunidades. rápido que las mujeres? Noelia, tú que lo sabes. depende. Digo en general, los hombres top que las mujeres top. O sea, vamos a ver, por supuesto que tú corres más que yo. Vamos, tú corres y me dejas 7 Su constitución, 7 su millas me dejas atrás musculatura. rápidamente. Hombre, cuando Corre varios vamos, pisos. sí. Sí o no, Ahora, me doy cuenta que están los tiempos ahí. Ahora ¡Pam! Más A nivel largo. general, pues hay de todo, ¿no? O sea, tampoco se A nivel puede- general, no, pero digo los top, en principio, se supone que un hombre puede correr más deprisa a día de hoy, ¿eh? Claro, su potencia Sí, está bueno. preparado para Hay ello, cosas claro. que las mujeres hacen mejor que los hombres también. Claro. Por O sea, ejemplo,
¡Pam! Ya está, pregunta jodida. Tenemos más flexibilidad. No, Si hablamos del podéis cuerpo, hacer pues mira, 3 tenemos cosas a la vez. más Nosotros flexibilidad. una y a veces escasa, te la hacemos regular. Pero decir que al final yo no acabo de entender esto que se está pidiendo, ¿no? Es decir, yo veo muy bien algunas actividades que se pidan, pues para, de alguna forma, que en ningún puesto de trabajo se discrimine una persona por ser hombre o mujer por hacer el mismo puesto de trabajo. Aunque es una cosa difícil, porque las empresas privadas pues suelen pagar más o menos en función de oferta, demanda, necesidades, etcétera, ¿no? Con lo cual, el exigir que todo el mundo cobre igual porque sí, pues es complicado. Es un modelo comunista, más o menos, que se demuestra que no ha funcionado durante todos los años de historia. Uf. ¿No? No ha funcionado. La huelga esta yo creo que se basa también en esas diferencias, ¿no? Esas brechas salariales que hay, o el tema de la igualdad entre el hombre y la mujer en todos los aspectos, ¿no? Está claro que si nos vamos a empresas privadas, es un ámbito privado, pero sí que es verdad que hay, incluso hace poco también en una empresa de Almería, creo que era de conservas, se le pagaba más a los hombres que a las mujeres por hacer el mismo trabajo. Y el tribunal, el TSJ, hizo una... Sí, lo denunciaría. Sí, se está denunció claro. y al final tuvo que la empresa regularizar el tema de los Perfecto. salarios. Yo creo que las huelgas van encaminadas a todo este tipo de diferencias. Está claro que la mujer y el hombre somos diferentes, ¿no? Porque no Pero- iguales ni genéticamente ni... Pero que el tema de los derechos y... O la asignación de tareas Claro. no ha de ser. O sea, ya sí, por está ejemplo, yo podía entender que, por predeterminada. ejemplo, en esa conservera, la gente cobrará más o menos en función de la habilidad que tiene para realizar determinados trabajos, seas hombre o mujer. Por el hecho de ser hombre o mujer, no es razonable que unos cobre más que otros. Eso está clarísimo. Y en algunos lugares es cierto que se mantiene, ¿no? Esa brecha salarial, que sí. Hay algunos que dicen que no existe, otros dicen que sí, ¿no? Pero bueno, yo creo que se puede controlar y tal. En el sector privado, en algunos aspectos es más complejo. Yo creo que es... pero bueno, se puede controlar, más o menos. En el ámbito deportivo, por ejemplo, hasta hace poco incluso habían carreras que a los hombres, por ejemplo, le daban unos premios y los premios de las mujeres ganadoras eran inferiores. Entonces, todo eso ha ido regularizándose, ¿no? También. Claro. Mejor cuando... Eso sigue pasando de todas maneras. De hecho, el fútbol no es lo mismo. Es decir, el fútbol, los salarios del top de fútbol cobran Claro. mucho más. Es que eso es la oferta y la demanda, Claro, claro. y Y al además final, son la deportes típicamente masculinos, ¿no? Que desarrollan las Yo, características y escúchame, habilidades voy a ser más feminista que tú ahora más mismo. hacia el... Sí. ¿Ah, sí? No, porque en el fondo yo creo que no existen deportes típicamente masculinos. Yo Es sí que simplemente- creo, están orientados hacia No, el cuerpo del hombre, no, sí, la no. puntería, la potencia, la fuerza. Bueno, sí yo lo veo soy así. seguidor del equipo de fútbol del Atlético de Madrid, el líder y tal, y ahora sí a jugar. Sí, yo no digo que ellas no jueguen bien, digo en general son deportes que fueron inventados en su día por hombres y que No, están más fueron inventados por ajustados no. a las características Es que cuando físicas fueron masculinas. inventados, las mujeres no jugaban, no practicaban ese Pues sí, tipo es de lo que estoy deportes. diciendo. Que curiosamente yo leí el otro día un artículo sobre el tema de que las mujeres hace muchos años practicaban el mismo de pura sangre, practicaban por eso en momentos determinados la gente las mujeres practicaban el tema esencialmente Claro. las mujeres cierto poder económico lo podían practicar. Pero yo creo que no es que existan deportes de hombres y deportes de mujeres. Bueno, yo he explicado la razón. Sí, no, pero yo creo que Yo creo que hay deportes que están más enfocados a sacar el mayor potencial de un cuerpo masculino donde Pero ha cambiado mucho, ¿no? Es verdad que lo mismo que dices, no, pero que igual por ejemplo, se inicia de una manera, pero en el paso de los años también se practican. hemos Porque- tomado relevo de esos deportes. La mayoría además venía de la época griega también. El atletismo y ahí no participaban las mujeres. que la siguen haciendo igual, bien. Lo que pasa es Vale, no, pero lo que otra sí- cosa es que nosotras hayamos cogido el relevo y podamos hacerlo. A mí me encantan determinados deportes que hago. Pero sí nos fijamos que hay deportes que potencian o están más orientados al cuerpo del hombre y no pasa nada. Es que al final no se puede hablar de las Pero cosas curiosamente, porque ofende, sino es una realidad. Curiosamente, es decir, al final son deportes donde al final el hombre tiene más poderío físico y en confrontación pues sale beneficiado, no pasa Claro, nada. entonces los deportes donde hay más flexibilidad, donde hay más agudeza o donde hay una Por destreza ejemplo, extra, un tema intelectual, el deporte típico intelectual, que es el ajedrez. eso es un deporte, ya. ¿Cuántas mujeres conocéis
que hayan ganado el campeonato del mundo. Pero vamos Yo fui a ver, campeona de mi instituto. Tengo que participar. Ojo ahí, ¿eh? Fernando, no podemos fijarnos en hechos históricos porque las mujeres no tenían ni siquiera tiempo para practicarlo. Entonces no hay una experiencia o no hay un ejemplo de eso. para Claro, pero zanjar el realmente tema. esa es la misma explicación a la que tú has, o sea, el problema que tú has planteado, que era lo de por qué algunos deportes son más para mujeres y otros más Claro. para hombres, que Dime eso... un deporte más para mujeres. Pues y por con ej- esto acabamos y pasamos a Pues descubrir mira, el enigma de Miguel La Bosé. gimnasia deportiva, la gimnasia rítmica, la natación, La natación, por ejemplo, Phelps, la esgrima. ese es un hombre y nada. Pero como- es que, claro, porque se La fijan... única persona que nada mejor que Phelps es Noelia, que cuando la ves nadar y tal. No, yo soy como un hipopótamo. No, me pero, equivoqué. pero nosotras se nos da muy bien la plasticidad Eso sí. o deportes donde eso esté encajado. Coordinación. Y no está hoy en día, porque no se ha fomentado ese tipo de deportes históricamente. Es como decir, ¿por qué no hay pintoras en la historia? Pues sí Sí que que las había, las hay. pero estaban silenciadas o no han sido, o han sido quemadas sus obras o ni siquiera se podían O dedicar a muchas ello. escritoras se O han perdido escritoras, porque o tal. no estaba Claro, visto anónimo, que ¿no? que Habría las que- mujeres tenían que poner a veces el nombre de Claro, firmar o con no obra. podían hacerlo porque ni siquiera iban al colegio Pero, a analfabetizarse. ¿sabéis que este debate Dice, intelectual a nuestros oyentes no les gusta? Les gusta mucho saber el enigma Vale. de Michael Bosé y qué es lo que ha hecho el hombre este. Venga, a ver. Manuel Rodríguez de Biguri. Solamente lo sabe Marcelo porque es el más intelectual de todos. Me lo cuenta. Es el que tiene más tiempo para leer. Eso es cierto. Muy buenas, corsarios, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues a todos, bueno, supongo que os gustarán los cómics. A mí de chaval, de jovencillo, me encantaban los cómics y además de todo tipo. Y lo que pasa es que, bueno, con la edad, pues uno pierde la afición y ya se dedica a otras cosas. Ahora al que soy padre, desde hace ya unos añitos, con mi hijo el mayor, que va a cumplir 8 años, he retomado la afición indirectamente, un poco forzado por la situación, pero con mucho gusto. Y recordaba estos días una frase del difunto Stan Lee. Sabéis que Stan Lee es el padre material de los personajes de Marvel, pues como Spider-Man, Iron Man y otros muchos. Y decía Stan Lee, y además lo repetía en sus cómics, un gran poder implica una gran responsabilidad. Y eso es lo que quizá más de uno de los famosos de nuestro mundillo, de nuestro país, debería aplicarse como cuento. Y lo digo por el cantante extravagante y yo creo que un poco senil, llamado Miguel Bosé. Miguel Bosé ha arremetido estos días contra el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, porque el Ministerio de Sanidad, con colaboración de otros ministerios, quiere publicar una lista de terapias alternativas peligrosas, de pseudoterapias. Y Miguel Bosé, que es bien conocido, que es aficionado a una de estas terapias, la terapia ayurvédica, pues ha arremetido contra Pedro Sánchez diciéndole que se ha vendido las farmacéuticas. Señor Bosé, vaya a una farmacéutica, vaya a una farmacia y que le receten algún tipo de complejo vitamínico que le haga recuperar un poco la razón, porque no está usted siendo coherente con la responsabilidad y con la fama que ha adquirido gracias a los españoles. Y Pedro Sánchez es presidente del gobierno, nos guste más o nos guste menos, pero si algo está haciendo bien, o por lo menos lo está intentando, es proteger a los ciudadanos contra las estafas y contra los engaños. Por tanto, nunca mejor que en este momento podríamos decirle a Miguel Bosé que ese poder que le ha dado el pueblo español, el populacho español, lo aplique con responsabilidad y se deje de tonterías. Bueno, un saludo como siempre desde el Cinturón de Orión para el Corsero Digital, Manuel Rodríguez de Biguri. A ver, corsarios y corsarias. Uy, qué tema. Hoy estoy batallera, ¿eh? Has venido Sí, tensa, sí, ¿eh? Tensa. Has venido muy tensa, Laura. ¿Homeopatía sí o no? Pues yo conozco y incluso he usado la homeopatía y la medicina ayurvédica y no me parece que sea una pseudociencia. Además, en otros países sí está legalizado
te lo prescriben, de hecho, las farmacias. Y me parece que meter en el mismo saco lo mismo que una persona te mire con su tercer ojo, que la medicina ayurvédica, por ejemplo, me parece una ignorancia, porque hay muchas, en ese catálogo hay muchas pseudociencias, no sé qué, que indican que llevan miles de años y además siendo con resultados óptimos. Lo que pasa que efectivamente estamos mundialmente imbuidos en la cultura farmacéutica, pero hay más cosas además de ello. Noelia. Hombre, yo creo que dentro de ese mundillo hay de todo, ¿no? Porque habrán cosas que realmente funcionan y otras cosas que serán engañabobos. Claro. Porque hace poco también salió un reportaje extenso en un medio de televisivo que hablaba, ¿no? de productos que eran beneficiosos y podían tratar algunas cosas incluso, y otros que realmente eran un timo, ¿no? Como que con unas pastillitas se curaba el cáncer o enfermedades bastante eso no letales. Es la medicina ni ayurveda ni entonces, la homeopatía. sí que habían médicos supuestamente, ¿no? O un tipo de profetas, ¿no? de esta medicina que claro, cuando un paciente está tratándose de una enfermedad grave y ve que no se soluciona nada, ya sea psicológico o físico, pues al final recurre a lo que sea, ¿no? Y si te quieren estafar a través de esta medicina, pues yo creo que es algo a regular, ¿no? Y que se quede solo lo que sea pero testado. no meter en el saco a todos. Marcelo, Claro, ¿no? 30 segundos tienes para decir tu opinión. Vale, yo creo que poco más que añadir, porque realmente creo que hemos llegado a un punto de consenso en general. No, consenso, Que las dos por muy están- raro que están- parezca, bueno, sí. tú no sé. Bueno, pero las dos están de acuerdo, yo también, así que poco más. Bueno, y que no. al final que la farmacéutica es casi la que controla toda la homeopatía y terapias y alternativas. Vamos a escuchar Sergio, que nos recomienda ya en los últimos minutos del programa el juego The Way, que tú conoces, Marcelo, The Way. No, ni idea. Ni idea, pues vamos a ver. Bueno, la Solo época Fortnite. que estamos viviendo ahora, para los que nos gustan los videojuegos retro, es maravillosa. Estamos viendo como muchos géneros que las grandes compañías habían dejado de lado, pues para apostar por el enésimo clon de Call of Duty, de Gears of War o de lo que sea, o del FIFA, de las narices, pues dejaba de lado géneros clásicos que no se habían tocado en mucho tiempo y que sin embargo los jugadores que llevamos mucho tiempo en esto pues recordábamos con mucho cariño, ¿no? Uno de esos géneros casi desaparecidos es el de la aventura de plataformas cinemática, ¿no? A principios de los 90, una compañía, Dolphin, creó una serie de juegos, principalmente Another World y Flashback, que creaban experiencias únicas, muy parecidas a películas, pero que se controlaban como si fuesen plataformas. Hoy os quería recomendar un juego que se llama The Way, un juego que salió allá por el año, hace 3 años más o menos, y que bebe de la esencia de esas aventuras gráficas donde a veces era más importante que la habilidad, los puzzles y sobre todo cómo hacíamos las acciones, ¿no? Cómo desarrollábamos la acción. The Way cuenta la historia de un científico cuya esposa muere y decide volver a un planeta que investigaron juntos cuando eran más jóvenes y donde se cuenta que existe el secreto de la vida eterna. La historia no es nada del otro mundo, pero está bastante bien llevada, tiene un final satisfactorio y es un juego ciertamente desafiante, no muy largo, pero desde luego una experiencia muy agradable y muy entretenida para los que echamos de menos ese tipo de juegos más ingenuos, más de aventuras, más divertidos, no tan complejos de hace 30 años. En definitiva, The Way, para PC, también está para Switch, creo, una compra muy recomendable. Bueno, he visto The Way. Acabo de probar, señores, hoy una cosa que se llama, como hemos hablado de homeopatía, una cosa que se llama Insect Fit, que es un producto hecho en ¿dónde, Noelia? Pues es la verdad es que son unos chicos alicantinos de Crevillent que han creado esta marca de barritas energéticas, que son suplementos deportivos, y están hechos de harina de trigo. ¿Harina de trigo? No. De harina de grillo. De grillo. De grillo. Harina de grillo. ¿A qué saben los grillos? ¿A qué saben los grillos? Tenemos 10 segundos para decirlo. ¿A qué saben los grillos, Fernando? Yo no de momento no veo un grillo, pero me da un pelín de repelús, que lo sepáis. Pero está bueno, ¿eh? Bueno, pues que sepáis que esta empresa va al alza y nada más en 2 meses vendieron más de 13.000 barritas. Se llama Insect Fit. Fit. Bueno, se acabó nuestro tiempo. Marcelo.
No, yo diré que viva el tofu y saludos a mi profesor de valenciano, Paco Cabrera, que me puso un 5 y mira, que me mire ahora, defendiendo lo fiel. Noelia, muchas gracias por el Insect Fit, que lo podéis probar, por lo menos. Laura, Buenas tardes. despénsate, que te veo, te hace falta un Insect Fit. Es que era un tema detrás de otro. Nos veremos la semana que viene, no sé ni cuándo ni cómo, pero esperemos vernos pronto. Hasta luego.